Amigos de la agencia Noticias Andina, nuevamente con ustedes, nuevamente les damos la bienvenida a este su programa Andina al Día. Son exactamente 9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos saliendo en vivo para todos ustedes. Y bien, en el año 2014, en julio del 2014, se creó la SUNEDU y paralelamente se autorizó la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, del CINEACE. Se estableció paralelamente un consejo directivo ad hoc para que pueda continuar las funciones de la institución. Sin embargo, ahora que el Congreso ha aprobado la ley que restablece la autonomía, la institucionalidad de las universidades, la pregunta que cae como manzano maduro es qué va a pasar ahora con el CINEACE, cuál ha sido su rol hasta este momento y cuál es el futuro para esta importante institución educativa. Para hablar de este tema estamos con el ingeniero, economista y magíster en administración Carlos Barrera Tamayo, quien además es presidente del Consejo Directivo ad hoc justamente del CINEACE. Señor Barrera, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y agradezco esta oportunidad de compartir con todos los telespectadores de su distinguida emisora estos conceptos que tú acaba de mencionar. Eh, Como usted bien dice, la ley universitaria es posterior a CINEAS y justamente lo que trata de reconocer son sentencias del Tribunal Constitucional en el que reconocen que la educación tiene dos grandes atributos. Es en principio un servicio público y luego es un derecho sustancial de todo conciudadano a tener acceso a educación superior de calidad. Entonces, efectivamente, como usted bien dice, lo que se necesita aquí es el aseguramiento de la calidad de la educación. Este aseguramiento de la calidad de la educación tiene tres componentes a nivel internacional. El primero está a cargo de Minedu, que es el órgano rector, es promotor de las instituciones públicas y licencia, en este caso, a institutos. En el caso de SUNEDU, licencia a universidades. ¿Qué cosa es la licencia? Es obligatoria y es el cumplimiento de condiciones básicas para funcionamiento. Si no cumple esas condiciones básicas, no puede funcionar. El tercer componente es CINEACE. CINEACE lo que tiene es un reconocimiento público de garantía de la excelencia de la calidad educativa. No es obligatorio, es voluntario. Puede ser a nivel de instituciones, por ejemplo, toda la universidad, todo el instituto, o de programas. Y lo que hace es verificar cumplimiento de estándares de calidad. No son condiciones básicas y es opcional, no es obligatorio, es opcional. Cuando la institución educativa tiene certeza que cumple estándares de calidad y eso lo demuestra por sus evidencias. No es que presenta un documento y dice, aquí tengo esto de aquí, no es una lista de verificación, no. ¿Cómo están sus egresados luego de tantos años? ¿Se desempeñan en el ejercicio de su profesión? ¿Cómo está la investigación? ¿Tienen alianzas? ¿Qué resultados hay? Entonces, la calidad está vinculada a este reconocimiento de estándares y los estándares son también a nivel internacional. Entonces, Claro. eh, a diferencia del licenciamiento, la acreditación es un reconocimiento que da el Estado de cumplimiento de calidad, de excelencia, y es por periodos. Entonces, no podemos pensar en que solamente hay que cumplir condiciones básicas, más aún, una política de competitividad, porque hace muchos años queremos ingresar como país a la OCDE, es ser competitivos, es ser productivos. Y producto de eso tenemos varios hitos. En agosto, a fines de agosto de 2020, se aprueba la Política Nacional de Educación Superior Técnico Productiva y nos establece que como país al 2030 debiéramos de tener al menos 20 universidades públicas y privadas entre las 1000 mejores del mundo. A la fecha tenemos 8. ¿Por qué no podemos llegar a 20? Entonces, esos objetivos no es que los vamos a ver en 2029, los tenemos que trabajar ya. Ahora, señor Barrera, usted ha mencionado o usted ha resaltado que el CINEACE es anterior a la ley que se ha aprobado obviamente hace poco en el Congreso, ¿no? CINEACE
tiene tiempo atrás, pero ¿por qué lo resalta? Porque esta ley aprobada en el Congreso no afecta o no afectaría al CINEASE, o sí podría tener efecto positivo o negativo en la institución. Sí, efectivamente, Cinease rechaza esta propuesta de ley porque lo que hace es reconstituir tres órganos que existían desde el 2006 y eso Ya. incumple tanto la Constitución, tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tanto la norma presupuestal del MEF, porque esos tres órganos están extintos, ya no existen. Y más aún, esos órganos tenían unas reglas de funcionamiento preexistentes a la ley universitaria, preexistentes a la ley de competitividad y productividad, al plan de competitividad y productividad que es 2018, julio 2019, a la Política Nacional de Educación Superior Técnico Productiva de agosto 2020, al Marco Nacional de Cualificaciones del Perú aprobado el 9 de julio del 2021. Entonces, comprenderá usted que en lugar de fortalecer lo que se ha venido haciendo desde esta nueva gestión de noviembre de 2020 es justamente articular las condiciones básicas de calidad que asegura SUNEDU con lo que debe de ser la acreditación, vale decir, cumplimiento de estándares. No hay duplicidad, están perfectamente articulados y sí llevan a este objetivo que nos da Política Nacional al 2030, de tener hasta 20 universidades entre las 1000 mejores. Entonces, lo que estamos aspirando es que todo ciudadano tenga acceso a educación de calidad. Ahora, ¿qué pasaría si se restablece estos tres estamentos, digamos, del CINEASE? En primer lugar, el consejo directivo que usted encabeza, este consejo directivo ad hoc que se puso luego de la reorganización del CINEASE, desaparecería. ¿Cuál es el efecto inmediato a largo plazo, a mediano plazo de la educación si esto sucede? El efecto inmediato sería regresionar todo lo avanzado. Hay un antes y un después de la ley universitaria. En este caso es regresionar a esto que existía antes y que se evidenció con su primera pregunta, que mencionaba pues qué garantías de calidad hay en las universidades. Recordemos que esta garantía debe de ser objetiva, debe de ser evaluada por un organismo del Estado autónomo. Estos son mejores prácticas, no es invento de Perú, esto sigue en la OCDE. El resto de países de la Alianza del Pacífico, todos están en la OCDE. A Colombia le tomó 6 años, Costa Rica lo logró el año pasado, Perú hasta ahora no lo tiene. Entonces, si realmente queremos como país ser competitivos, ser productivos, tener educación de calidad, ojo, como derecho sustancial de todo ciudadano peruano, a acceder a educación de calidad. Eso no es regresionando a todo lo que se ha logrado superar. Ahora, ¿por qué menciona usted que estos órganos operadores que se tendrían que restablecer no tendrían ese perfil de imparcialidad? Porque hay miembros de estos órganos que pertenecen a las mismas universidades y serían, a propósito, juez y parte, o ¿cuál sería el problema? Efectivamente, como usted lo menciona, estos órganos directivos eran constituidos por representantes de las universidades. Claro, Efectivamente, entonces, también en los niveles de educación básica. Entonces, ese modelo ya se vivió, ya se experimentó. Y además, estos órganos no existen. Deben de ser creados y para ser creados deben de cumplir no solamente la Constitución, sino tener partida presupuestal y luego el tiempo que van a tener y en qué locales van a funcionar y con qué infraestructura van a operar y con qué normas. Recuerde usted, y en este caso me da pie, me permite explicar un poco que el Perú en esta línea de querer integrarse a la OCDE dispuso reglas básicas, que es, oye, si yo voy a regular, debo de cumplir un debido proceso. Si yo quiero regular, debo de solucionar problemas, no debo de ser frondoso en normativa. Y entonces en Perú se adoptó lo mínimo que tiene OCDE, que se llama análisis de calidad regulatoria. Eso está a cargo de una comisión nacional
que preside Consejo de Ministros, está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Justicia, que empezó en 2016 y terminaba en julio del 2020, la obligatoriedad que toda institución peruana pase por análisis de calidad regulatoria. CINEACE no lo pasó. Con la nueva gestión lo hemos pasado. Hemos sido aprobados en sus procesos administrativos, tanto para lo que es acreditación, lo que es certificación de competencias, que es a personas, a diferencia de licencia y acreditación, que es a institutos o programas, la certificación de competencias es a personas. Tenemos también un procedimiento aprobado para lo que es reconocimientos de acreditaciones del exterior. Tenemos también para lo que es supervisión, que no se aplicaba. Tenemos el debido proceso, que en 30 días se deben resolver los expedientes. Y tenemos también la parte esta de superar temas de ilegalidad que hemos identificado. Entonces, claro, esto que le estamos hablando es lo mínimo. Y luego ya vendremos a lo que es el análisis del impacto regulatorio. Vale decir, si en general se cumplen las normas, entonces esas normas regulatorias van perdiendo necesidad. ¿Por qué? Porque todos la cumplen. Y si hablamos de educación, lo ideal es que cada institución educativa tenga esta cultura de calidad. Vale decir, no es la foto, obtuve la acreditación, obtuve la licencia. Ese no es el objetivo. El objetivo es que se mejore de manera continua. ¿Por qué? Porque a nivel de docentes, a nivel administrativo, a nivel de educación, padres de familia, lo que se quiere es que sean competitivos, que sepan ejercer la profesión en la que fueron formados, que puedan investigar, que puedan internacionalizarse, los docentes que vayan a dictar clases afuera. No es solamente que vayan un ciclo y que ni siquiera se reconoce el creditaje de esos estudios. Entonces, son temas importantes en los cuales, como mencionaba, ¿por qué Perú no puede alcanzar esa meta? Señor Barrera, y para que las personas que nos están escuchando puedan entender la diferencia, ¿qué diferencia hay entre la acreditación que ustedes otorgan, que el CINEACE otorga, y el licenciamiento que le da a las universidades la SUNEDU? ¿Cuál es la diferencia? Correcto. Efectivamente, podemos y debemos de identificar claramente qué condiciones básicas debe de tener una institución educativa. Por lo pronto, infraestructura, ¿no es cierto? Por lo pronto, acceso a Internet. Por lo pronto, un equipo administrativo. Por lo pronto, docentes ordinarios a tiempo completo. No puedo tener docentes que están por horas y que ni siquiera son permanentes, a los cuales no puede acceder ni el estudiante, ni el que está haciendo sus investigaciones o el que está haciendo obtención de sus grados académicos. ¿Tiene servicios? Sí, no. ¿Tiene actividades deportivas? Sí, no. No necesariamente debe de tener propiedad de campos deportivos, puede alquilarlos, pero su nombre, universidad, es toda una gama, ¿no es cierto?, de disciplinas que se dan, y no solamente es el estudiante, pues que significa un nivel de ingreso, sino puede desarrollarse, puede tener condiciones mínimas de atención de salud o no. Esas son condiciones básicas. Le voy a poner un extremo. ¿Qué ocurre si alguien alquila el equipo de cómputo, el acceso a Internet y viene a la prueba de licenciamiento y dice, sí, cumplo? ¿Y tiene usted deporte? Sí, yo he alquilado estas canchas. ¿Y tiene docentes? Sí, los he contratado. Pregunta, ¿es sostenible en el tiempo? Entonces hay que asegurar que esto no es solo para la evaluación. Estamos hablando de condiciones básicas. Ahora veamos acreditación. Acreditación no va a ver si tiene centro de cómputo. Acreditación no va a ver si tiene docentes a tiempo completo. No. Acreditación lo que va a ver, oye, tus egresados están trabajando en la profesión que tienen, en su formación. A ver, después de 3 años, las investigaciones que están haciendo, no le vamos a decir en acreditación, muéstrame tu laboratorio. No. Las investigaciones que están haciendo se han plasmado en algo, en una publicación, en un uso por parte del sector productivo. A nivel internacional, ¿tienes alianzas? No me muestres el contrato, muéstrame los resultados de esa alianza internacional. ¿Qué investigaciones conjuntas tienen? ¿Qué publicaciones de investigaciones aparecen los docentes o los alumnos? Son los resultados, las evidencias. Entonces, la diferencia es acreditación, es cómo es que
por motu propio, cada institución educativa decide cumplir en su autonomía su misión, su visión, y si los resultados que obtiene redundan en empleabilidad, en competitividad, en demanda de esos recursos, no aquí, ¿por qué no en la región? ¿Por qué no a nivel mundial? Entonces, Ahora, acreditación son evidencias demostradas contra estándares. Condiciones básicas es, tengo infraestructura, tengo docentes, sí, no. Ahora, disculpando la ignorancia, señor Barreda, pero para que una universidad obtenga el licenciamiento de la SUNEDU, entre uno de los tantos requisitos, ¿es también uno de ellos la acreditación del CINEACE o van por cuerdas separadas? En este caso, justamente la pregunta permite ampliar lo que es aseguramiento de calidad. Si lo queremos ver, no es como una secuencia circular, vale decir, tiene licencia porque cumple condiciones, tiene la promotoría o la licencia, en el caso de institutos por el ministerio, tiene la acreditación de CINEACE y luego vuelve a repetir el circuito. No, veámoslo como una espiral. ¿Qué significa? Que si una universidad está licenciada, y recordemos que hay diferencias de licencia, están las que tienen 6 años, las que tienen 8 años, las que 10 años. Entonces, no es que todas son iguales, no, hay unas que están más avanzadas. Pregunta, si esas licenciadas logran acreditación, lo que han venido ocurriendo hasta ahora son acreditaciones por programas. Nosotros tenemos unos nuevos modelos, por ejemplo, de acreditación institucional. Y entonces es magnífica oportunidad. Si ya todas las universidades pasaron por licenciamiento, su siguiente paso sería pasar por acreditación institucional. Y si tienen esa acreditación institucional, perfectamente debiera de ser reconocido en algunas variables o indicadores transversales por SUNEDU para fines de licenciamiento. Ya no tendrían que volver a pasar exactamente todo. ¿Por qué? Porque están en un nivel superior. Y esto es recíproco. Vale decir que esto en el tiempo llevará a que todas las universidades y centros educativos puedan estar en este nivel de acreditación y entonces ya no necesitamos, porque ellos mismos tienen esa cultura de calidad que le decía, la mejora continua. Entonces hay esta interrelación, no es una repetición burocrática y en este caso innecesaria o que duplique esfuerzos. La idea es esto, cumplir la norma, cumplir el derecho de acceso a educación de calidad. Y eso es inclusivo. No es solamente las áreas urbanas, no es solamente la costa, no. Toda localidad de nuestro país debe tener ese acceso. Evidentemente se potenciará con la virtualidad, con el acceso que se puede tener a programas magníficos o a formación nacional o internacional. Correcto. Pero eso es para lograr la equidad, para lograr ese derecho al acceso a educación de todo conciudadano. Ahora, siendo abogados del diablo, señor Barreda, tal como usted ha mencionado, ¿cuál es el procedimiento de entregarle, pues, la acreditación a las universidades? ¿Qué pruebas o qué podría usted mencionar que los logros que se ha alcanzado, la SUNEDU, su institución, el CINEACE, luego de esta reforma universitaria? ¿Hay algunos logros tangibles de este procedimiento que tendría que haberse cortado o que tendría que haberse cortado luego de esta aprobación de la ley en el Congreso? Sí, efectivamente se tiene las evidencias no dichas por Perú, no dichas por SUNEDU, CINEACE, sino, por ejemplo, los rankings internacionales. Hay variedad Ya. de rankings, hay inclusive algunos que sin necesidad de pagar membresía o cuotas evalúan la producción. A ver, ¿cuántas investigaciones hay? ¿Cuántas publicaciones en artículos de revistas indexadas? ¿Cuántas patentes? Todo llevado por terceros de manera pública y objetiva. Y se puede Ujú. apreciar un crecimiento muy importante y significativo en lo que esto ocurre antes de la reforma y después de la reforma. Y lo podemos ver también a nivel de acreditaciones. Estas acreditaciones son temporales, vale decir, no son permanentes. Tiene que asegurarse que eso es continuo, es una cultura, se mantiene y se mejora. Ojo, no es que solamente se obtiene la foto, se hace publicidad, se obtiene mayores alumnos o no. Lo que va del 2021, venimos culminando el proceso de acreditación de
70 solicitudes de programas universitarios para acreditación, 14 de institutos. Para el año 2022 tenemos expresiones de interés de 200 programas para acreditarlos y vamos a aplicar estos nuevos modelos que le mencionaba. Estos nuevos modelos igualito van a ir para el caso de medicina humana. Recuerde usted que a nivel mundial, Fondo Monetario Internacional hace unos 5 días publicó que son 2 años que a nivel mundial impactan en la educación. Es real, no podemos desconocer digamos, rezago que tenemos en formación. Y entonces, ¿qué necesitamos? Perfiles de ingreso, perfiles de egreso. ¿El alumno de secundaria tiene el perfil de ingreso a estudios universitarios? Sí, no. El perfil de egreso, hablemos por ejemplo de un médico, ¿tiene las competencias suficientes para poder seguir ejerciendo su profesión? Entonces, eso se mide, eso es objetivo. Y en este caso, cuando le hablaba yo también de certificación de competencias, que es otra de las funciones que tiene CINEACE, el Perú ha establecido 8 niveles de cualificaciones. El primer nivel es para las personas que no tuvieron oportunidad de ingresar siquiera a la escuela, pero tienen habilidades y competencias que desempeñan su trabajo en forma empírica. Y eso es reconocido y valorado por el mercado. Entonces se le otorga una certificación de competencias. Y yo le decía que es a la persona, no es al programa educativo, no es a la institución, es a la persona. Entonces, esa persona en ese nivel de competencia, su cualificación, uno, tiene este reconocimiento público. ¿Y cuál es el objetivo? Que tenga empleabilidad o que le signifique mejor transitabilidad en modalidades educativas. Teniendo ese reconocimiento, teniendo esa capacidad que el mercado le valora, ¿puede o no seguir estudios? Sí. Asumamos uno de instituto, sale de bachiller. Ese perfil de bachiller de instituto puede calzar con el perfil de ingreso a posgrado de una universidad, puede seguir maestría en una universidad. Nuestras normas dicen que sí, ese trabajo hay que completar. Estos niveles de cualificación van subiendo a técnicos y, por ejemplo, el sexto es bachiller, el séptimo es título profesional o maestría y el octavo es doctorado. Eso, como le digo, tiene menos de un año aprobado en Perú, ha sido producto de unas consultorías internacionales, 3 años, y mejores prácticas a nivel internacional. Estas competencias también se han desarrollado. Hemos hecho mapas funcionales para el sector salud, para el sector educación, que le dije son de obligatoria acreditación por ley, así como derecho. Y estos mapas funcionales pueden permitir que los órganos rectores identifiquen dónde está la demanda, qué es lo que queremos priorizar, cómo visibilizar lo que son invisibles. Y tenemos, ¿no?, estos datos. Mire, de 10 egresados de secundaria al 2018, cuando sale esta política de competitividad, solo 3 siguen educación superior e incluye institutos y universidades. Pregunta, ¿cuántos acabarán de esos 3? ¿Cuántos conseguirán trabajo? ¿No es cierto? Entonces también tenemos este frente de certificación de competencias y las competencias profesionales, vale decir, del 5 al 8 son de CINEAS y del 1 al 4 son laborales a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ya, ahora, dentro de este trabajo que usted ha mencionado, que se realiza en CINEACE, ¿hay un trabajo, existe algún tipo de trabajo de verificar la eficacia, la eficiencia en la evaluación de las tesis, en la distribución de los grados, en la obtención de los grados, ya sea de pregrado o de posgrado? ¿Existe este trabajo que se realiza en CINEACE o no? En este caso, cada universidad en su autonomía, que recordemos ya estaba en la Constitución, sigue vigente en la Constitución. Son 5 autonomías que tienen las instituciones educativas, las universidades. Tienen una autonomía normativa, tienen una autonomía de gobierno, tienen una autonomía académica, una autonomía administrativa y una autonomía económica. Exactamente esas mismas 5 autonomías están recogidas en la ley universitaria. En la Constitución eran el artículo 18, en la ley universitaria es el artículo 8. Entonces, en esa autonomía de las universidades, perfectamente establecen cuáles son sus criterios y modalidades. Ahora, le doy 2 referencias. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que
el conjunto evaluador de una sustentación de tesis elaboró el día domingo a tal hora en 5 ciudades el mismo equipo sustentación de tesis, ¿qué opinión le merecería? ¿Puede un mismo jurado de sustentación estar presente en el mismo día y hora en 5 localidades en el Perú? No, claro que no. Ok, es una referencia. Le doy otra segunda referencia. En la misma ley universitaria se contempla, por ejemplo, si las instituciones están acreditadas, pueden disponer de modales diferentes de titulación. Le doy ejemplos. Por ejemplo, publicaciones en revistas indexadas. En principio tiene que ser evaluado por pares, si es que se publica o no ese artículo, si está bien hecho o no, se aporta o no. Y si se le pide, por ejemplo, 3 o 5 publicaciones en revistas indexadas, como una modalidad de titulación, ya no depende de un jurado, ya no depende si el jurado sabía o no el tema, lo están evaluando pares terceros a nivel internacional que tienen revistas indexadas. Otra Claro. modalidad, presenta patentes, ya pues, es un acto de creación, ¿no es cierto? De investigación, es un aporte. Si tiene patentes, es otra modalidad de titulación. Puede ser publicación de libros, ¿no es cierto? Entonces, estas modalidades alternativas existen y hay también incentivos para acreditación a nivel económico, a nivel de becas para docentes, a nivel de becas para alumnos, a nivel de contrataciones del Estado. O sea, existen incentivos, existen alternativas, existen modalidades y veamos, a nivel internacional inclusive pueden, ¿qué ocurre si se traduce una tesis del Asia, por ejemplo? Está escrita en otro idioma, se usa un traductor y se presenta esa tesis, ¿no es cierto? Y esa Claro, tesis, como no tiene traducción al idioma de origen, va a pasar como original, ¿no es cierto? ¿Me claro. sigue? O sea, así Sí, claro. como se dice esa frase, echa la ley, echa la trampa, bueno, ¿no es cierto? Tenemos tantos avances que puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no usar modalidades alternativas que no son de ahora? Le digo, están contempladas en la ley del 2014 y de antes, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser objetivos, ver que puede haber conflictos de intereses o que inclusive en el extremo, en el ejemplo que le puse de un mismo jurado en 5 ciudades simultáneamente, pues las variedades de eso no son fantásticas, son bastante probables. ¿Me sigue usted? Sí, sí, claro que sí, señor Tamayo. Y ya para finalizar, señor Barrera, disculpe, ¿cuál es a ver el futuro que le espera? ¿Qué cosas están esperando ahora que suceda a propósito de la ley aprobada en el Congreso? Lo que esperaríamos es ser consecuente con las políticas que el mismo Estado ha aprobado, no de ahora. Hace más de 10 años queremos entrar a la OCDE. Esas políticas que les he mencionado, 2018, 19, 20, 21, nos establecen objetivos como país en diferentes niveles. Yo solamente le he hablado de acreditación. La pregunta es, como país, ¿queremos alcanzar los objetivos que ya nos han establecido o queremos regresionar y perder todo lo que se ha logrado? Claro. Ok, señor Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que continúe el trabajo en pos de una mejor calidad educativa en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted.